El capitán Jaque Mercer había asistido a exactamente 7 reuniones del Consejo Galáctico en sus 3 años como embajador itinerante de la Tierra, y había aprendido una lección crucial. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ofrecer información voluntariamente. Por desgracia, Jaque también había aprendido que era terrible siguiendo sus propios consejos. La sala de conferencias flotaba en un espacio neutral. Una burbuja de cristalina llena de representantes de 47 especies diferentes, todos reunidos para el evento más aburrido del universo conocido, la Conferencia de Estándares Educativos Galácticos. Jaque había sacado la pajita más corta en la Tierra. Su oficial al mando se rió al entregarle la tarea. Intenta no empezar una guerra, le había dicho. Jaque debería haber sabido que era una mala señal. La embajadora Kilnak estaba de pie en el podio, con su cresta emplumada ondeando de entusiasmo burocrático. Era una ave de Aventon meticulosa y con aspecto de pájaro, de esas personas que codifican por colores su sistema de codificación. Durante las últimas 2 horas, había estado hablando monótonamente sobre las métricas de las pruebas estandarizadas para todas las especies. Y ahora, anunció Kilnax con voz aguda y precisa. Compararemos los programas de educación primaria. Cada especie compartirá las habilidades fundamentales que enseña a sus crías. Consultó su blog de datos. Empecemos con los humanos. Capitán Mercer, ¿qué estudian los niños humanos en sus años de formación? Jaque estaba a punto de bostezar. Hasta ahora, todas las especies habían enumerado cosas como matemáticas avanzadas, lingüística cuántica y meditación para la armonía social. Podría dar la respuesta aburrida. Matemáticas, ciencias, historia, lengua y literatura. Eso sería lo diplomático. Pero Jaque estaba increíblemente aburrido. Oh, ya sabes, dijo, reclinándose en su silla con una sonrisa. Lo de siempre. Matemáticas, lectura, escritura, como encender fuego con palos, orientación básica, seguridad con cuchillos, qué plantas puedes comer si te pierdes en el bosque, ese tipo de cosas. La sala quedó en silencio. 47 pares de ojos alienígenas y varios grupos de órganos sensoriales se giraron para mirarlo. La sonrisa de Jaque vaciló ligeramente. ¿Qué? Torin, un enorme delegado con aspecto de oso del colectivo ursiniano, se levantó lentamente de su asiento. Su pelaje se erizó con lo que Jaque comenzaba a reconocer como alarma. Disculpe, capitán Mercer. ¿Dijo seguridad con cuchillos? Bueno, sí, dijo Jaque, consciente de repente de que podría haber calculado mal. Ya sabe, para que no se corten. Uso básico de herramientas. Es bastante estándar. ¿Estándar?, repitió Kilnax, subiendo la voz media octava. Enseñas a niños, jóvenes humanos, a manejar armas blancas. O sea, cuando lo dices así, suena raro, pero son solo navajas y tallado. Es una formación de carácter saludable. El traductor de Torin tuvo dificultades con varios sonidos que podrían haber sido de hiperventilación. Y este fuego que se enciende es para calentarse en situaciones de emergencia. Claro. O para acampar, asar malvaviscos. A veces los niños compiten para ver quién puede hacerlo más rápido. Competir, susurró Kilnak, tomando notas frenéticamente. Ejercicios de supervivencia cronometrados. Entrenamiento de reconocimiento forestal, identificación de plantas comestibles para operaciones de campo. No, espera, eso no es lo que dije. Las puertas se abrieron con un siseo y Sara López, la sufrida ayuda diplomática de Jaque, entró corriendo, con 3 tabletas de datos y la expresión de quien acaba de recibir un mensaje muy preocupante. Echó un vistazo al rostro de Jaque, luego a los alienígenas reunidos, que ahora murmuraban frenéticamente entre sí, y cerró los ojos. ¿Qué hiciste?, preguntó en voz baja. Respondí una pregunta sobre la escuela primaria. Jaque susurró. ¿Por qué no creo que esa sea toda la historia? Antes de que Jaque pudiera responder, la voz de Killax interrumpió el parloteo creciente. Orden. Llamo al consejo al orden.
Su cresta estaba ahora completamente extendida. Una señal que Jake había aprendido significaba que estaba muy emocionada o muy alarmada. Posiblemente ambas. La presidenta reconoce la gravedad de esta revelación. Debemos convocar de inmediato una sesión de emergencia para discutir la militarización sistemática de las poblaciones juveniles en la Tierra. Espera, ¿qué? No, no es eso. Sara lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Deja de hablar ahora mismo. Ni una palabra más. Pero creen que estamos organizando campamentos de entrenamiento para niños soldados. Sí, Jake. Lo deduje de la frase, militarización de poblaciones juveniles. Así que, esto es lo que vas a hacer. Siéntate, cierra la boca y déjame arreglar esto. Torín se levantó de nuevo, su enorme cuerpo temblando. Embajador López, con todo respeto, debemos comprender el alcance de este programa. ¿A qué edad comienzan los niños humanos estos protocolos de supervivencia? Jake abrió la boca. Sara le pisó el pie. Estaremos encantados de proporcionar información detallada sobre el sistema educativo de la Tierra, dijo Sara con suavidad. Quizás podríamos programar una. Exigimos derechos de observación inmediatos, interrumpió Kilnax. El Consejo debe ver estas instalaciones de entrenamiento de primera mano. Jake vio pasar su carrera diplomática ante sus ojos. Entonces, en algún lugar de su cerebro, se formó una idea realmente terrible. Ya estaba en problemas. Mejor hacerlo interesante. ¿Sabes qué? Es una gran idea, dijo, ignorando la mirada asesina de Sara. ¿Por qué no hacemos una excursión? 24 horas después, Jake estaba en el estacionamiento de la escuela secundaria Jefferson, en un suburbio de Colorado, viendo a 3 delegados extraterrestres salir de su transbordador. Había tomado muchas decisiones cuestionables en su vida, pero esta ascendía rápidamente en la clasificación. Esta es una idea catastróficamente mala, dijo Sara a su lado, con los brazos cruzados. Cuando esto salga mal, y saldrá mal, le diré al mando que actuaron en contra de mi consejo explícito. Anotado. Pero míralo de esta manera. Ya creen que estamos criando pequeños comandos. Al menos ahora verán que son solo niños normales haciendo cosas normales. Cosas normales que describiste específicamente como entrenamiento de supervivencia y manejo de armas. Detalles menores. El director Henderson los recibió en la entrada, felizmente inconsciente de que estaba a punto de convertirse en la zona cero de un incidente interestelar. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos sentimos muy honrados de recibir a nuestros primeros visitantes extraterrestres. Los estudiantes están muy emocionados. Tenemos una semana de educación al aire libre, así que eligieron un momento genial. Kilnax se erizó. Educación al aire libre, ejercicios de entrenamiento en la naturaleza. Bueno, no sé nada del entrenamiento, pero a los niños les encanta la semana de campamento. Tenemos orientación, demostraciones de seguridad contra incendios, circuitos de cuerdas, seguridad contra incendios, repitió Torín, su traductor, añadiendo un gorjeo nervioso. Como protocolos de combustión controlada, rió Henderson. Es una forma elegante de decirlo, pero claro, los niños aprenden técnicas adecuadas para encender fuego, procedimientos de seguridad, ese tipo de cosas. Son habilidades importantes para la vida. Jake observó a Kilnax y Torín intercambiar lo que estaba bastante seguro era el equivalente extraterrestre de miradas de «te lo dije». Sara se pellizcó el puente de la nariz. El tercer delegado, un ser gelatinoso llamado Blorpix, que se comunicaba mediante cambios de color, ondulaba con un alarmante tono naranja que el traductor de Jake interpretó como una fascinación profundamente preocupada. Se dirigieron al gimnasio donde el señor Patterson, el profesor de educación al aire libre, había instalado varias estaciones. Era un hombre alegre de unos 50 años, con pantalones cortos cargo y un chaleco lleno de parches, con el mismo aspecto que cualquier instructor de campamento de la historia de la humanidad. Muy bien, amigos.
Bienvenidos a Educación al aire libre, exclamó Patterson. Hoy cubriremos técnicas básicas de supervivencia en la naturaleza. Todos los niños deberían saber cómo comportarse si se separan del grupo durante una caminata. ¿Separados?, murmuró Keyaks, grabándolo todo. Escenarios de aislamiento, protocolos operativos individuales. La primera estación es orientación, continuó Patterson, señalando a un grupo de niños de 12 años que estudiaban brújulas y mapas topográficos. Enseñamos a los niños a orientarse con herramientas básicas. Sin GPS ni teléfonos, solo una brújula, un mapa y su cerebro. Una niña llamada Maya le explicaba a su compañero: mira, alineas la flecha de orientación con el norte magnético y luego sigues la flecha de dirección. Incluso si estás completamente perdido, puedes encontrar el camino de regreso. Thorin se inclinó hacia Jake. Esta niña tiene... ¿cuántos años? ¿11 de tus años? 12, probablemente. Y le están enseñando navegación autónoma en terreno hostil. No es terreno hostil. Es como bosques, parques, tal vez montañas, si te gusta la idea. ¿Montañas?, repitió Thorin débilmente. Pasaron a la siguiente estación, donde un niño llamado Tommy estaba demostrando técnicas para encender fuego. Tenía una lupa, un montón de yesca y la expresión concentrada de alguien que se toma su tarea muy en serio. La clave es acertar con el punto focal, explicó Tommy a los extraterrestres que observaban, completamente imperturbable por su presencia. Los niños eran raros en ese sentido. La inclinas para que el sol se concentre en un punto brillante y la mantienes firme hasta que la yesca empieza a humear. Luego la soplas suavemente para encender las llamas. Una pequeña voluta de humo se elevó desde la yesca. Tommy sonrió satisfecho. Blorpix brilló en rojo brillante. El traductor de Jake proporcionó amablemente una demostración exitosa de armamento con energía solar. El sujeto muestra paciencia táctica y precisión. No es un arma, es fuego, protestó Jake débilmente. Sara se había quedado muy callada, lo cual nunca era buena señal. El señor Patterson aplaudió con entusiasmo. Muy bien. ¿Quién quiere ver la demostración del circuito de cuerdas? Esta es una de mis partes favoritas. Realmente desarrolla la confianza y la fuerza del tren superior. El grupo salió a donde se había construido una serie de cuerdas, redes y obstáculos de madera entre los árboles. Una docena de estudiantes ya estaban atados, trepando y balanceándose con la intrepidez despreocupada de los jóvenes humanos que aún no han aprendido que la gravedad se supone que da miedo, explicó Patterson. Además, si alguna vez necesitas escalar algo en una emergencia, estas habilidades se transfieren bastante bien. El lápiz de Keyaks prácticamente humeaba contra su tableta de datos. Entrenamiento de infiltración vertical, navegación de obstáculos, escenarios de despliegue de emergencia, y escúchame, diversión, ofreció Jake. Nadie lo escuchaba. Un chico larguirucho llamado Marcus llegó a la cima de un muro de escalada particularmente alto. Tocó la campana y descendió en rappel con facilidad. No debía de tener más de 13 años. Thorin emitió un sonido como el de una ballena en apuros. ¿Qué tan alta es esa estructura?, preguntó el ursiniano. Unos 9 metros, dijo Patterson con orgullo. Tenemos arneses de seguridad, por supuesto. Pero los niños aprenden a confiar en su propia fuerza y juicio. Es increíble lo que pueden hacer cuando les das la oportunidad. 9 metros, susurró Thorin. Envían a sus hijos a 9 metros de altura. Jake se esforzaba por no reírse. Sara había superado la ira y parecía aceptar con resignación su destino. Su carrera probablemente también había terminado. Serían recordados como el equipo diplomático que convenció accidentalmente a los humanos de la galaxia de que estaban criando un ejército de niños supersoldados. En la siguiente estación, se estaba llevando a cabo una demostración de física. La señora Chen, la profesora de ciencias, había preparado varios experimentos con trayectorias, fuerza y movimiento. Los estudiantes lanzaban pequeños proyectiles a objetivos,
medían ángulos y calculaban la velocidad. Ahora bien, si aumentamos el ángulo de lanzamiento en 15 grados, ¿qué pasa con la distancia?, preguntó la señora Chen. Una estudiante levantó la mano. El proyectil recorre una mayor distancia antes del impacto, suponiendo una aplicación de fuerza constante. Excelente, Rebecca. ¿Y por qué es importante comprender la trayectoria? Porque nos ayuda a predecir dónde caerán las cosas, ya sea una pelota de baloncesto, un globo de agua o cualquier otra cosa que lancemos. Kiln dejó de escribir. Miró a Jake. Capitán Mercer, ¿esta maestra está enseñando a los niños cálculos balísticos? Es física. Es literalmente física. Aplicaciones prácticas del análisis del movimiento de proyectiles, dijo Kilnak con voz tensa. Para los objetos que se lanzan, Jake podía ver a dónde iba esto. Debería detenerlo. Definitivamente debería detenerlo. En cambio, se encogió de hombros. O sea, sí, la mayoría de los niños aprenden física básica en la secundaria. Trayectoria, fuerza, aceleración, ya sabe, las leyes de Newton. Bastante estándar. También cubrimos máquinas simples, mecánica de palancas y transferencia de energía, añadió la señora Chen amablemente, sin darse cuenta de que estaba echando leña al fuego interestelar. Es importante para comprender cómo funciona el mundo físico. Blortik pasó rápidamente del morado al naranja y a un tono magenta particularmente agresivo. La traducción decía, educación en ventaja mecánica, fundamentos de sistemas de armas, principios de multiplicación de fuerza. Patterson, aún ajeno al creciente horror que lo rodeaba, señaló a otro grupo. Y aquí tenemos primeros auxilios en zonas silvestres. Todos los niños deberían saber cómo responder a emergencias básicas, cómo tratar cortes, reconocer la hipotermia, lidiar con el shock, ese tipo de cosas. Entrenamiento médico de combate, suspiró Kilnax. Para niños, añadió Torin, con el pelo completamente erizado. Un estudiante demostraba cómo fabricar una férula con palos y una camisa rota. Otro explicaba la posición de recuperación para pacientes inconscientes. Eran tranquilos, competentes y probablemente de unos 12 años. Jake finalmente se permitió reír. No pudo evitarlo. El absurdo. La situación había alcanzado su punto crítico. ¿Quieres saber lo más gracioso? Esto es solo una escuela normal. Esto es lo que consideramos educación básica. Todos los niños humanos aprenden esto. Sara lo agarró del brazo de nuevo, pero esta vez no intentaba detenerlo. Se aferraba a él para sostenerse. Su rostro estaba pálido. Jake, ¿qué has hecho? Creo, dijo, observando la frenética toma de notas de Kilnax y la visible angustia de Torin. Creo que dije la verdad sin querer. La sesión del Consejo Galáctico de Emergencia se reunió 18 horas después, y Jake nunca había visto la cámara tan llena. El rumor se había extendido rápidamente. Aparentemente, el descubrimiento de que los humanos supuestamente dirigían una academia militar para niños a nivel de especie era lo más emocionante que había sucedido en la política galáctica en décadas. Kilnak estaba de pie en el podio central, con su presentación ya preparada y sus plumas temblando de alarma apenas contenida. Estimados miembros del Consejo, lo que presenciamos ayer en la Tierra representa una amenaza sin precedentes para la estabilidad galáctica. Les presento los hallazgos de nuestra investigación sobre los programas de condicionamiento juvenil humano. Las luces atenuado. Imágenes de la escuela secundaria Jefferson llenaban las enormes pantallas. Prueba 1. Anunció Kilnax, mostrando a Tommy con su lupa. Un niño humano, de aproximadamente 12 ciclos solares, demostrando el uso de la energía solar como arma. Observen la concentración, las manos firmes, la paciencia. Esto no es un juego. Es práctica. Torin dio un paso al frente, su enorme figura proyectando sombras en la cámara. Esto empeora. Mucho peor. Su voz se quebró ligeramente. Escalan. Miembros del Consejo,
Niños humanos trepan estructuras de más de 9 metros de altura, suspendidos solo por cuerdas delgadas y su propia fuerza de agarre. Lo hacen recreativamente por placer. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. Varias especies no tenían ni idea de lo que era escalar. Las habilidades con las cuerdas se traducen directamente en tácticas de infiltración. Kilnax continuó. Pero eso no es todo. Aprenden a navegar sin tecnología. Observen. La pantalla mostró a Maya con su brújula y mapa. Esta niña puede orientarse en terrenos desconocidos utilizando únicamente la detección de campos magnéticos y la representación simbólica del terreno. Puede hacerlo sola. En la oscuridad, en lo que llaman montañas, un delegado de acuario. Colectivo, una especie que nunca había salido del agua hasta que desarrollaron la tecnología antigravedad, emitió un gráfico, un burbujeo horrorizado. Montañas, esas formaciones rocosas puntiagudas que se extienden verticalmente miles de metros. Igual, confirmó Kilnax. Blurpix emitió un espectro completo de colores alarmados, y el traductor resonó por la cámara. Los cálculos de trayectoria representan el elemento más inquietante. A los niños humanos, algunos de tan solo 11 años terrestres, se les enseña a calcular el movimiento de proyectiles, la aplicación de fuerza y las predicciones de impacto. Aprenden a lanzar objetos con precisión y a comprender las matemáticas que rigen las armas cinéticas. Pero seguramente, intervino el embajador Benic, un ser cristalino cuya especie había evolucionado en entornos de gravedad cero. Sin duda, este es un entrenamiento especializado para un elenco militar, un subconjunto de élite de su población. Jaque, sentado en la sección de la delegación humana junto a una Sara cada vez más tensa, levantó la mano. No, son literalmente todos. Todos los niños. Es educación obligatoria. La cámara estalló. Todos los niños, gritó alguien. Miles de millones de ellos. Otra voz. Añadido. Entrenados simultáneamente. Torín levantó una enorme pata para pedir silencio. Por favor, esto empeora. Activó otra imagen que mostraba la demostración de primeros auxilios. También recibieron entrenamiento médico. Respuesta a traumas de combate. Cómo tratar lesiones en condiciones de campo con materiales improvisados. Estos niños estaban vendando heridas y construyendo férulas con recursos ambientales. ¿A qué edad comienzan estos protocolos?, preguntó el miembro del Consejo Prisel, un insectoide cuya especie maduró en 3 meses y encontró el concepto de infancia desconcertante. Jaque se puso de pie por completo ahora, pensando que ya estaba demasiado involucrado. Bueno, empezamos con cosas básicas alrededor de los 5 o 6 años. Ya sabes, no toques cosas calientes. Mira a ambos lados antes de cruzar las calles. ¿Qué hacer si te separas de tus padres en una multitud? Las cosas de supervivencia en la naturaleza suelen empezar alrededor de los 10 u 11 años. Encender fuego, navegación, primeros auxilios básicos. Para la escuela secundaria, alrededor de los 14 a 18 años. Estamos cubriendo física más avanzada, química, biología, cálculos de trayectoria, reacciones químicas, sistemas de energía, química. Kilnax repitió su voz apenas en un susurro. ¿Enseñas química a adolescentes? ¿De qué otra manera entenderían cómo funcionan las cosas? Combustión, ácidos y bases, estructuras moleculares, reacciones exotérmicas, explosivos. Interrumpió Torín, con su traductor crepitante. Enseñas a los niños sobre explosivos. Bueno, técnicamente les enseñamos sobre reacciones de oxidación rápida y liberación de energía, pero esos son explosivos. Varios delegados gritaron al unísono. Sara finalmente se puso de pie, su voz atravesando el caos con una autoridad diplomática experta. Miembros del Consejo, por favor. Creo que ha habido un malentendido importante sobre el contexto de la educación humana. Malentendido. La cresta de Kilnax estaba completamente extendida. Tenemos evidencia documentada.
Observamos estos programas de entrenamiento con nuestros propios órganos sensoriales. Lo que observaron fue educación infantil normal para una especie que evolucionó en la Tierra, dijo Sara con firmeza. Capitán Mercer, quizás podría explicar por qué los humanos enseñan estas habilidades. Jake se aclaró la garganta. Este era el momento en que podía suavizar las cosas. Darles la respuesta diplomática, hacer que todo sonara razonable e inofensivo, o podía decirles la verdad absoluta. En lo que significaba ser humano. Pensó en Tommy encendiendo ese fuego, en Maya leyendo esa brújula, en Marcus escalando ese muro, en cada niño humano aprendiendo a hacer cosas que la mayoría de los extraterrestres encontraban aterradoras. Bien, dijo Jake lentamente. Así que, la cuestión es esta. La mayoría de su especie evolucionó en planetas bastante agradables, ¿verdad? Climas estables, recursos abundantes, pocos depredadores naturales. Sus caminos evolutivos fueron relativamente suaves. Desarrollaron inteligencia y tecnología gradualmente en entornos desafiantes, pero que no intentaban asesinarlos activamente todos los días. La cámara estaba en silencio. Todos los seres se concentraron en él. La Tierra no es un planeta agradable, continuó Jake. La Tierra es un mundo de pesadilla mortal que pasó millones de años intentando matar a todo lo que vivía en ella. Huracanes, terremotos, volcanes, inundaciones, sequías, edades de hielo, olas de calor, depredadores con dientes enormes y actitudes más imponentes, plantas venenosas que parecen comestibles, cambios de temperatura que podrían matarte en horas. Y eso es solo el tema ambiental. Empezó a caminar de un lado a otro, entusiasmándose con el tema. Los humanos no nos desarrollamos en la cima de la cadena alimentaria. Nos abrimos paso hasta allí a lo largo de más de 200.000 años de apenas sobrevivir. No éramos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más venenosos. No podíamos volar, ni respirar bajo el agua, ni sobrevivir sin comida durante meses. Simplemente éramos inteligentes, testarudos y absolutamente paranoicos sobre permanecer vivos. Sara dio un paso al frente, su entrenamiento diplomático finalmente surtiendo efecto para salvar la ofensiva de honestidad involuntaria de Jake. Lo que el capitán Mercer intenta explicar, quizás de forma poco elegante, es que la educación humana refleja nuestra historia evolutiva. No enseñamos a los niños habilidades de supervivencia porque nos estemos preparando para la guerra. Les enseñamos porque durante la mayor parte de la existencia humana, los niños que no pudieron sobrevivir no llegaron a la edad adulta. Activó su propio datapad y aparecieron imágenes de la Tierra en las pantallas. No las ciudades pacíficas ni las tierras de cultivo, sino la naturaleza en estado puro, tormentas que podían arrasar edificios, desiertos que se extendían más allá del horizonte, bosques tan densos que no se podía ver a 3 metros de distancia, océanos con olas de 3 pisos de altura. La Tierra tiene 16 zonas climáticas distintas, continuó Sara. Los humanos vivimos en todas ellas. Sobrevivimos en lugares donde las temperaturas bajan a menos 40 grados y lugares donde se elevan a más de 50 grados centígrados. Vivimos en montañas, en valles, en islas, en praderas, en selvas, en la tundra. Ninguna otra especie en nuestro planeta tiene esa distribución. Y no lo hicimos con adaptaciones biológicas especializadas. Lo hicimos con conocimiento. Los quillajes, las plumas, habían comenzado lentamente a asentarse. El conocimiento se transmitía de generación en generación. Exactamente. Un niño humano que aprende a encender un fuego no está aprendiendo una habilidad con las armas. Está aprendiendo la tecnología más importante que nuestra especie haya desarrollado jamás. El fuego nos dio calor en las edades de hielo. El fuego nos permitió cocinar alimentos y matar parásitos. El fuego mantuvo alejados a los depredadores por la noche. El fuego era supervivencia. Así que nos aseguramos absolutamente de que cada niño supiera cómo crearlo, mantenerlo y respetarlo. El traductor de Torín transmitía ahora un matiz de incertidumbre. Y el entrenamiento de navegación.
Jake intervino de nuevo, con un tono más mesurado. Los humanos somos cazadores persistentes. Solíamos rastrear presas durante días en terreno abierto. Nuestros antepasados tenían que orientarse usando el sol, las estrellas, los puntos de referencia, cualquier cosa que pudieran observar. Perderse significaba la muerte. Así que nos volvimos muy buenos en no perdernos. Enseñar a los niños a leer una brújula y un mapa no es entrenamiento militar. Es memoria cultural. Es nuestra especie diciendo, recuerda, si la tecnología falla, aún puedes encontrar el camino a casa. La escalada, esto vino de Bnek, el delegado cristalino. El ascenso a alturas peligrosas. Vivíamos en los árboles antes de vivir en el suelo, explicó Sara. E incluso después de descender, seguíamos necesitando trepar para escapar de los depredadores, para alcanzar la comida, para tener una mejor vista de nuestro entorno. Los niños humanos nacen con un reflejo de agarre lo suficientemente fuerte como para soportar su propio peso corporal. Porque durante miles de generaciones, los bebés que no podían sujetarse a sus madres mientras trepaban no sobrevivían. Los circuitos de cuerdas no son entrenamiento de infiltración. Enseñan a los niños a confiar en sus propios cuerpos, a comprender sus capacidades, a superar el miedo mediante la competencia. Viltix mostró un curioso destello amarillo. La traducción llegó más suave esta vez, y el conocimiento médico, el tratamiento de heridas. La expresión de Jake se volvió más seria. Cuando vives en un planeta que constantemente intenta matarte, aprendes a curarte unos a otros. La historia de la humanidad está llena de accidentes, lesiones y situaciones límite. Durante la mayor parte de nuestra existencia, no contábamos con instalaciones médicas avanzadas ni transporte instantáneo. Si alguien se lastimaba en la naturaleza, tenía que ser tratado allí mismo con lo que hubiera disponible. Así que, sí, enseñamos primeros auxilios a niños de 12 años. Les enseñamos a reconocer el shock, la hipotermia y la insolación porque esos niños de 12 años podrían ser la única ayuda disponible cuando su amigo se cae y se rompe un brazo, su hermano recibe una picadura venenosa o su padre sufre un infarto en una ruta de senderismo. No es medicina de combate, añadió Sara en voz baja. Es medicina de la desesperación. Es el conocimiento de una especie que aprendió una y otra vez que la ayuda podría no llegar a tiempo. La sala del consejo se había quedado sorprendentemente silenciosa. El embajador Priscel, el insectoide, habló en el silencio. La física, la química, las matemáticas de las trayectorias y la fuerza. Curiosidad, dijo Jake simplemente. Los humanos preguntan constantemente por qué, de forma molesta. Enseñamos física a los niños porque quieren saber por qué caen las pelotas y vuelan los pájaros. Les enseñamos química porque quieren saber por qué las cosas se queman, se oxidan y cambian. El hecho de que comprender la balística ayude a lanzar una lanza con mayor precisión es secundario a comprender cómo funciona el universo. No enseñamos sistemas de armas. Enseñamos pensamiento crítico y observación empírica. Kilnax había dejado de tomar notas. Su cresta estaba completamente plana ahora. Una señal que Jake había aprendido significaba que estaba pensando con cuidado. Así que cuando enseñas a los niños a encender fuegos, navegar, trepar y calcular trayectorias, no los estás preparando para la guerra. Los estás preparando para la tierra. Los estamos preparando para la vida. Sara corrigió con suavidad. De la misma manera que cada especie prepara a sus crías, el colectivo acuario enseña a los niños a sentir los cambios de presión en el agua desde el nacimiento. Los aventón enseñan a los polluelos a preñar y mantener sus plumas antes de que puedan hablar. Los ursinianos les enseñan a hibernar y regular su metabolismo. Cada especie transmite las habilidades necesarias para sobrevivir en su entorno nativo. El nuestro simplemente resulta ser más hostil que la mayoría. Torín se recostó, su pánico anterior desvaneciéndose en algo que podría haber sido vergüenza. Entonces, los humanos no están entrenando niños soldados.
Simplemente están enseñando habilidades de supervivencia que la mayoría de las especies nunca necesitaron desarrollar porque nuestros mundos natales eran menos activamente letales. Exactamente. Jake dijo, mira, entiendo por qué da miedo desde fuera, pero piénsalo así. La mayoría de las especies lograron volar al espacio y luego aprendieron que podían sobrevivir sin las condiciones específicas de su mundo natal. Los humanos lograron volar al espacio creyendo que en cualquier momento todo podría salir catastróficamente mal y tendríamos que sobrevivir por nuestra cuenta. No es paranoia. Es reconocimiento de patrones basado en 200.000 años de experiencia. Una nueva voz habló desde el fondo de la cámara. El consejero Strax, un ser ancestral de una especie basada en el silicio, había permanecido en silencio durante todo el procedimiento. Tengo una pregunta para el capitán Mercer. Claro, dijo Jake, preparándose. Si colocaras a un niño humano, digamos de 11 o 12 años, solo en un entorno salvaje de la Tierra, sin tecnología ni suministros, ¿qué pasaría? La cámara contuvo la respiración. Jake lo pensó. Honestamente, depende del niño y de qué entorno salvaje. Pero si prestaran atención en la escuela, probablemente primero encontrarían refugio, encontrarían o construirían algo para mantenerse secos y protegidos del viento, luego agua, porque se muere de sed más rápido que de hambre. Sabrían buscar agua corriente, recolectar rocío o cavar cerca de ciertas plantas. El fuego sería más difícil sin herramientas, pero no imposible si tuvieran luz solar y material seco. La comida sería la última prioridad porque los humanos pueden pasar semanas sin comer. Y entonces Exatrax presionó. Y luego intentarían hacer señales de rescate o navegar hacia la civilización, dependiendo de lo que pensaran que tuviera más probabilidades de funcionar. Algunos niños entrarían en pánico, otros prosperarían, pero la mayoría sobreviviría al menos unos días, tal vez más. Hizo una pausa. ¿No es normal? El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, Kilnax habló, su voz con un dejo de algo que podría haber sido asombro. Capitán Mercer, la mayoría de las especies de este consejo morirían en cuestión de horas si se las dejara solas en nuestros propios entornos nativos sin tecnología. Nos hemos especializado en la autosuficiencia. Nos hemos vuelto completamente dependientes de nuestra infraestructura, nuestras herramientas, nuestros sistemas de apoyo colectivo. Los humanos no, añadió Thorin, y su traductor ya no transmitía pánico, sino respeto. Enseñan a cada niño a ser independiente, a ser capaz, a sobrevivir cuando todo lo demás falla. Blorptik recorrió un patrón de azules y verdes profundos. No guerreros, sino supervivientes. La diferencia es significativa. El consejero Strax se levantó. Su estructura cristalina reflejó la luz. Propongo que se aplace la moción para restringir la expansión humana. La evidencia sugiere que los humanos no están creando fuerzas militares, sino manteniendo sistemas de conocimiento ancestral adecuados a su contexto evolutivo. Además, propongo que establezcamos asesores humanos para los protocolos de preparación ante emergencias galácticas, porque sospecho que si ocurriera algo catastrófico, si los sistemas fallaran y la tecnología dejara de funcionar, los humanos serían los únicos que sabrían qué hacer a continuación. La moción fue aprobada con sorprendente unánime anonimato. Mientras los miembros del consejo salían, discutiendo las revelaciones con una mezcla de alivio y nerviosismo residual, Kilnax se acercó a Jake y Sara. Sus plumas estaban pulcramente alisadas, su compostura profesional restaurada. Capitán Mercer, le debo una disculpa. Saqué conclusiones precipitadas basándome en un contexto cultural incompleto. Jake sonrió. Para ser justos, describía a los Boy Scouts como entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Sospecho que lo hizo deliberadamente. Quizás un poco. Los ojos de Kilnax brillaron con lo que podría haber sido diversión. Quizás los humanos también enseñan a sus hijos distracción táctica. Lo llamamos sentido del humor, pero claro, hablemos de distracción táctica. Thorin se acercó pesadamente, luciendo mucho más tranquilo que en días.
Capitán, tengo una pregunta que me ha estado preocupando. Si los niños humanos son tan capaces y están tan bien entrenados en supervivencia, ¿por qué los protegen con tanto esmero? Sus leyes sobre seguridad infantil son extensas. Sus instintos paternales son famosamente feroces. La sonrisa de Jake se suavizó. Porque el hecho de que un niño pueda sobrevivir solo no significa que deba hacerlo. Les enseñamos estas habilidades como seguro, como respaldo, como último recurso, pero el objetivo es no necesitarlas nunca. El objetivo es construir un mundo lo suficientemente seguro como para que ningún niño tenga que encender una fogata para calentarse, regresar solo a casa o curar sus propias heridas. Enseñamos habilidades de supervivencia con la esperanza de que nunca sean necesarias. Pero si lo son, añadió Sara, entonces cada niño humano tiene una oportunidad de luchar, concluyó Jake. Eso es todo lo que siempre hemos querido, una oportunidad de luchar. Torín asintió lentamente. Su especie es más compleja de lo que suponíamos. La mayoría de las especies lo son, dijo Sara diplomáticamente. Mientras caminaban hacia la salida, Kilnax los llamó. Capitán Mercer, una última pregunta. Esas canciones de fogata que se mencionaron en el itinerario escolar. ¿Qué son? La sonrisa de Jake volvió con fuerza. Oh, son geniales. Canciones tradicionales que los humanos cantan alrededor de las fogatas durante las acampadas. Realmente fortalecen la comunidad y los vínculos culturales. Hay una sobre un alce y unas cabañas, otra sobre botellas de cerveza en las paredes, advirtió Jake Sara, y una particularmente buena sobre varios humanos que mueren de formas cada vez más horripilantes e irónicas mientras intentan completar la infraestructura de transporte. La cresta de Killax se alzó. La cresta de Killax. Enseñas a los niños canciones sobre la muerte. Solo las muertes graciosas, que suelen implicar caídas a ríos o atropellos de trenes. Para entretener, para la memoria cultural, dijo Jake, haciendo eco de la explicación anterior de Sara con desmesura. Ya sabes, para recordarles a los niños que la tierra es peligrosa y que deben prestar atención a su entorno. Muy educativo. Tras ellos, oyeron a Torín explicar a otros delegados que, al parecer, los humanos usaban música para codificar advertencias de seguridad y que tal vez deberían estudiar más a fondo esta técnica cultural. Alguien sugirió formar un comité. Sara esperó a que volvieran sanos y salvos a su transbordador antes de volverse hacia Jake. Eres el peor diplomático de la historia de la humanidad, pero yo soy entretenido. Casi causas un incidente interestelar porque no supiste dar una respuesta directa sobre la primaria. Para ser justos, sí di una respuesta directa. Ese era el problema. Sara suspiró, pero sonreía a su pesar. ¿Sabes qué es lo peor? Van a seguir adelante con ese puesto de asesor de preparación para emergencias. El comando te va a pedir que enseñes a los extraterrestres a sobrevivir sin tecnología. Jake se recostó en su asiento, con aspecto enormemente satisfecho. Entonces, lo que estás diciendo es que voy a enseñar al Consejo Galáctico a encender fuego con palos. Que Dios nos ayude a todos. Oye, Sara. ¿Qué? ¿Crees que entrarían en pánico si les enseñara a hacer lanzas? Jake. ¿Qué? Son solo palos puntiagudos. Muy útiles para cazar y defenderse. Y no estamos enseñando al Consejo Galáctico a hacer armas ni herramientas de supervivencia. Jake. De acuerdo. Pero definitivamente les estoy enseñando la canción del tipo que fue devorado por una ballena. En algún lugar detrás de ellos, a través de los canales de comunicación de la estación, podían escuchar a Kilnak programando la primera sesión de la nueva iniciativa de habilidades de supervivencia galáctica. Y en algún lugar de la Tierra, un grupo de estudiantes de secundaria estaba aprendiendo a hacer nudos e identificar plantas comestibles, completamente inconscientes de que acababan de revolucionar accidentalmente la política galáctica. Solo otro día para la humanidad. Enseñándole al universo que a veces lo más aterrador no es lo peligroso que eres, sino la indiferencia con la que preparas a tus hijos para el peligro. Y tal vez, solo tal vez, eso fue lo más humano de